Pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir y feliz día del orgullo. Un orgullo que, bueno, que tiene que ser lúdico, pero también reivindicativo. Y eso es lo que queremos además siempre hacer desde Más Madrid y sobre todo hacer acciones que tengan impacto. Que tengan impacto y que, bueno, ahí ya hemos contraprogramado hoy además el ayuntamiento. Ellos han programado un alzado de bandera y un DJ. Eso es básicamente lo que se les ha ocurrido para estos días, pero nosotros queríamos hacer un acto que tuviera más contenido y más fondo. Y el tema de la LGTBI-fobia nos parecía que es un tema que lo merecía. Presentamos recientemente en el Pleno del Ayuntamiento una moción muy constructiva y muy educativa. Pretendía básicamente luchar contra la LGTBI-fobia desde el ámbito educativo, en los colegios, y luego hacer acciones básicamente de sensibilización y que tuvieran impacto entre la población. Ese era, digamos, el contenido de la moción. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema. Como sabéis, el reciente estudio de la Federación Española de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales estimó que el año pasado subieron los delitos de odio un 33% y de ellos un 70% los delitos que tenían que ver con la identidad sexual y con el género. Es un dato ya que revela la importancia de este tema y sobre todo la necesidad de que sea abordado desde las instituciones públicas y sobre todo desde todos los colectivos, la sociedad civil y los activistas. Por eso os hemos convocado hoy aquí. Hemos convocado hoy tenemos a Javier Viñals, que es compañero nuestro de Más Madrid y también del sectorial del LGTBI. Estamos muy agradecidos que haya venido, porque además ha recorrido unos cuantos kilómetros para venir a Quinto, pero bueno, por ello estamos doblemente agradecidos. Tenemos también a Gustavo Molina, que es de COMA, el colectivo, digamos, por excelencia, ¿verdad?, de los activistas en el colectivo LGTBIQ+. Tenemos también a Abraham Febre, que es de Évoli LGTBI, una de las asociaciones emblemáticas del sur de la Comunidad de Madrid y yo diría pues, a nivel también nacional, y es un orgullo también tenerle, contar con él en nuestro municipio, porque además está removiendo, ¿verdad?, los cimientos más rancios de este municipio y muchas mentalidades y además a costa también, a mucho coste personal. El otro día vivimos, y ya os lo cuento, un incidente bochornoso en el Ayuntamiento de Quinto, precisamente cuando debatíamos esta moción, en el que una concejala incluso sacó y leyó en público mensajes personales tuyos, sin ningún pudor y sin ningún empacho, a pesar de que estaba flagrantemente incumpliendo la ley, estaba incurriendo en un delito penal. Pero bueno, así es como se las gastan. Y luego me parece que eso tuvo cierta continuidad, ¿verdad? Abraham además, también nos contará, igual que supongo todos vosotros, vuestras experiencias, ¿no?, digamos, negativas, ¿no?, así, con el odio que sufrís. Y ya os digo que ese incidente que vimos el otro día en el ayuntamiento, pues desgraciadamente tuvo una continuidad también en redes sociales. Y por último, a Inma Padilla. Inma Padilla es miembro de nuestra asamblea de Más Madrid Quinto, es psicóloga además y una de las personas que más activamente colabora en nuestra asamblea y que aporta además su experiencia como psicóloga y con sus pacientes que llegan a su consulta con todo tipo de experiencias también y de vivencias que ella trata, ¿no? Entonces, vamos a tener una visión muy global de este problema de la LGTBI-fobia y nada más. Ya yo me retiro porque además Inma le habíamos pedido que tuviera un papel también moderador y director en este encuentro, así que nada, con todos vosotros pues os dejo a Inma. Gracias. Bueno, no sé un poco si os habíais planteado cómo podríamos empezar así esta charla a nivel informal. Yo creo que un poco empezando por la base, ¿no?, que es qué considera cada uno, aunque haya una definición un poco general, o cómo lo ha vivido cada uno, o qué experiencias tenéis de qué es, ¿no?, la LGTBI-fobia para vosotros. ¿Cómo veis que se expresa? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer colaborar y es un placer poder dar voz
en actos como este, que efectivamente es muy bonito colgar una bandera, pero como yo digo, y lo estábamos comentando antes, LGTBI somos 364 días al año y en algunos, como en este, hasta 366. Por lo tanto, en el 2024 escogemos más todavía. La LGTBI-fobia para mí es todo aquello que suponga rechazo, discriminación, ofensa, desigualdad hacia el colectivo LGTBI. Es que yo lo resumiría así. LGTBI-fobia es lamentablemente lo que nos toca vivir en nuestro día a día, que sea que haya personas que se pongan de perfil y traten de invisibilizarlo, es una realidad, y la LGTBI-fobia es algo que afecta de los 3,5 millones de personas que hay en España, reconocidas abiertamente como parte del colectivo. Estamos hablando de que es una realidad que afecta a 250.000 personas en cuanto a agresiones y a 800.000 si hablamos solo de acoso. Por lo tanto, yo lo decía en una publicación que hace tiempo no colgué, ¿no? Eso es una pandemia, ¿no? Es un cáncer, y lamentablemente para este tipo de afecciones no hay vacuna más que, no sé, seguir luchando, alzar la voz y demostrar que el armario lo hemos dejado en el IKEA y que aunque escueza, pues estamos ahí batallando y dando voz, por un lado, por los que se quedaron por el camino para hacer que a día de hoy estemos donde estamos, y por otro lado por nosotros mismos, que no nos podemos dormir en los laureles. Hasta hace 2 días había una ley que prácticamente nos impedía salir a la calle. Entonces, la LGTBI-fobia es eso, ¿no? Es el rechazo, el miedo incluso a todo lo que bueno, pues consideras desconocido, y que pese a desconocer, a veces parece que conoces más que nosotros, ¿no? Porque te metes más en nuestra cama que nosotros. A fin de cuentas es eso, ¿no? Es rechazo hacia las personas que pertenecemos a uno de los colectivos más castigados de la sociedad, y es la realidad que nos toca vivir a uno u otro nivel, pero realmente es una lacra. Bueno, yo soy Gustavo, soy miembro de la Junta Directiva de Cogan. Gracias por la invitación, y soy padre de un chico trans. Estoy de acuerdo completamente contigo en que la LGTBI es cualquier acto, ya sea verbal o no verbal, una mirada simplemente, que te ofende y te hace daño. Eso ya es un ataque. Y la gran base o la gran fuerza que puede tener esta sociedad para cambiar todo eso es la educación. Si desde las enseñanzas más primarias, desde la escuela infantil, desde la educación primaria, se enseña a los niños en diversidad, cuando sean mayores lo van a entender. De hecho, por mi propia experiencia, cuando mi hijo hizo el tránsito, lo planeamos nosotros, lo planeamos como que fuera, coincidía con un fin de curso, que fuera al siguiente curso cuando volviera al colegio con el nombre cambiado. Entonces, al final, como era una locura esto de quién lo sabe, quién no lo sabe, a ver con quién hablo, con quién no hablo, ni que tengo que decir un nombre, tengo que usar otro. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una lista de WhatsApp, y hicimos un texto y lo mandamos a los padres con la idea de que fueran trabajando con sus hijos. La sorpresa esto fue un domingo. El lunes a mi hijo ya le estaban llamando con su nombre sentido, sus propios compañeros. Es decir, los niños no tienen ningún tipo de prejuicios, son almas limpias. Y lo veían. O sea, si es que para ellos lo único que había hecho mi hijo era cambiar el nombre, no había hecho nada más. Entonces, eso es lo que hay que trabajar sobre todo, en la educación. Y lamentablemente, con los cambios que ha habido en la ley de la Comunidad de Madrid, pues a los menores se les ha desprotegido los menores del colectivo, los institutos se han quedado sin unos protocolos que, bueno, algunos aplicaban, otros no, pero ya al estar anulados, pues la consejería dice que no hay que aplicar nada, con lo cual solo es voluntad del profesorado y del centro el activar una serie de protocolos y medidas en caso
que es LGTBI. Y es lo que hay que trabajar en la educación, que es la base. Buenas, pues yo soy Javier, soy compañero de Elena en Más Madrid. Yo soy de Alcalá de Henares. Y bueno, yo soy una persona que, por suerte o por desgracia, yo no he recibido nunca no he tenido nunca ningún problema de LGTBI-fobia, pero sí mi entorno. Es decir, sí he conocido gente que lo ha tenido. Entonces, para mí la LGTBI-fobia es desinformación, es deseducación y todo lo que habéis dicho. Pero sobre todo es ignorancia. Entonces, hay un dicho por ahí muy bueno que dicen que la ignorancia se cura, pero que la estupidez es eterna. Entonces, yo considero que todo aquel que no quiere aprender es estúpido, ¿no? Entonces, que no es un insulto, para mí es todavía más decepcionante porque tengo delante una persona que encima es que no quiere aprender. Entonces, estoy contigo con el tema de la formación, de la información, además una información no sesgada, es decir, dándola a cada edad como tiene que ser de los chavales, pero dándola. Entonces, porque digo esto, hicimos nosotros en Más Madrid, en el sectorial, el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, hicimos un acto en nuestra sede de Madrid y mostramos 2 vídeos, ¿vale? Pusimos 2 vídeos, uno que era El primer beso, que es un cortometraje de un chaval que se llama Miguel Lafuente, y luego mostramos también el de Transparente, que es un vídeo que crea Chrysalis para visualizar lo que pasa en los colegios con los directores, las directoras, con lo que pasa con la directiva de cada centro, y es muy bonito porque no se ve nada. O sea, se oye, se escucha, se ven brazos, se ven piernas, pero no se ven caras. Entonces, te da esa sensación de que, pues eso, que realmente somos brazos y piernas. Entonces, da igual tu cara, da igual que parezcas un hombre, que parezcas una mujer, que parezcas una niña, que parezcas un niño, da lo mismo. Entonces, es un vídeo muy chulo, lo tienen en YouTube, ya te os digo, se llama Transparente, y es lo que a mí me llevó. Yo tengo también la hija de una prima, pero bueno, para mí es mi sobrina, que ahora es sobrino. Entonces hizo la transición también, además aquí en Valdemoro, lo que tú comentabas, o sea, los compañeros ha sido ha sido una transición súper bonita, súper limpia, y además, mal que me pese decir esto, ¿vale? Gracias a la ley que había antes de que la derogaran, que además era una ley del Partido Popular, sí, es que es algo absurdo, pues Alba pudo ser a ley gracias a el Ramón y Cajal, porque todo lo ha hecho a través del Hospital Ramón y Cajal, todo. Psicólogo, endocrino, dermatólogo, psicólogos con los padres, y entonces, tal como nos lo cuenta a nosotros, la transición ha sido súper bonita en el sentido de que ha estado completamente acompañada y acompañado luego durante todo el momento. Y una cosa muy curiosa, los profesionales se preocupan porque Aleix, cuando ya teníamos el cambio, tenía solo 15 años, con lo cual no se podía hormonar porque hasta los 16 la ley pues, decía que no se podían hormonar. Entonces, claro, yo me sorprendía cuando a nivel público todo el mundo nos vende que les vamos a hormonar con 10 años, con 6 años. No sé, que la ley está súper bien marcada y está súper bien. Y de hecho, los profesionales están hasta mejor formados casi que lo que está la ley, porque el endocrino le dijo que por la transición que estaba llevando era muy probable que no le tuviera que poner testosterona, porque lo importante que es la cabeza. O sea, me veis mis piernas sin tomar ni una sola pastilla de testosterona, tenía ya este vello. Tenía en la barba, es decir, no le había, o sea, el pecho le salía apenas nada, tenía de pecho. Y estoy a lo mejor hablando demasiado pero creo que es muy bonito porque para ver lo importante que es la cabeza, o sea, lo importante que es la psicología del acompañamiento y de no coartar el avance de cada persona dentro de, no, de hecho os digo más, o sea, le hicieron cuando tocaba hacerse la mastectomía, ¿no? Porque ella sí que quería, él sí que quería hacerse la mastectomía, se la hicieron hasta por liposucción porque no tenía pecho. O sea, es que no tiene cicatrices de ningún tipo, o sea que... Entonces,
creo que estamos yendo hacia atrás porque cosas tan bonitas como esta, que deberían de ser lo normal, no van a poder suceder ahora porque hay una derogación de leyes que están costando todo esto. Y nosotros, a través del partido, a través de Más Madrid, lo que intentamos impulsar es la libertad de cada persona, y por lo menos es lo que nuestras dos diputadas, que además tenemos la gran suerte de ser el primer partido político en toda España, que contamos con una diputada en Asamblea y con una senadora que son del colectivo trans, y una de ellas, o sea, nuestra Carla Antonelli, que vamos, o sea, mejor que esta persona no puede, pero vamos, que Jimena es la leche también, o sea, nuestra Jimena es... El otro día moló mucho porque en el último pleno les dio caña, porque además es que ella es filóloga, con lo cual, claro, usa las palabras de una forma espectacular. Entonces, claro, empezó a decir que a ella no le importaba que... O sea, el discurso empieza diciendo: a mí no me importa que me llamen vaga. Claro, se pone a hablar de la etimología de la palabra vaga, y claro, resulta que encima vaga no es de que soy vago, sino significa otra serie de cosas. Lo mezcló con el catalán, o sea, hizo ahí una... Y bueno, y volviendo a la LGTBI-fobia, que es de lo que estamos hablando, independientemente que yo no haya tenido nunca esa sensación, no sé si porque a lo mejor sí que la he tenido, pero mi cabeza decidió en su momento, cuando haya ocurrido, es decir: mira, no, yo soy Javier y yo voy a seguir andando. Si me quieres parar, pues pararme de otra forma, pero así no. Pero creo que es una falta de educación, creo que es una falta de información, creo que es ignorante. O sea, de las personas, independientemente de que luego haya agresiones, tanto verbales como físicas, y que tienes que ir a otras cosas. Pero hablo de lo que puede ser el recibir un discurso, ¿no?, de alguien que te habla de enfrente, que es que son ignorantes. O sea, porque muchos de ellos no se miran al espejo. O sea, no miran al espejo, y ya no estoy hablando por el tema del colectivo LGTBI, sino mirarte al espejo de cualquier otra cosa. Es decir, intentas a lo mejor echar a la mierda a los demás cuando realmente el que tiene la mierda eres tú y te la tienes que limpiar eres tú. Entonces, a lo mejor si la limpiaras dirías: hostia, pues no es lo que creo yo. ¿Qué edad tenía tu sobrino? 14. Vale, es que curiosamente la unidad de género de Ramón y Cajal es muy LGTBI-fóbica. Hostia, pues te puedo asegurar. Yo te cuento mi experiencia. Evidentemente, cuando nosotros llegamos al médico de cabecera a contarle lo que nos está pasando, como la doctora tiene una persona trans, no tiene tampoco mucha idea de qué va el tema, pero dice: pero yo sé que va al Ramón y Cajal. Entonces nos adapta el volante para el endocrino y vamos al Ramón y Cajal. Entre esa cita, que además tengo que ir personalmente a Ramón y Cajal, que no se gestiona, y lo que es pedir la cita y la cita, vamos al trabajador social del equipo que trabaja el programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, y nos dice que a la unidad de Ramón y Cajal no. Porque con los menores son un desastre. Entonces nos remite a La Paz. Llamamos a Ramón y Cajal. Entonces mi mujer dice: mire, llamo para anular una cita, tal, y dice: déjeme el DNI. Y dice mi mujer: hombre, pues mi hijo tiene 9 años, no tiene DNI todavía. Dice: pero ¿no me llama por usted? Dice: no, le estoy diciendo que por mi hijo. Dice: pero es que eso es imposible, es que un menor no puede ser trans. Y esto es la unidad de género de nosotros, por ejemplo, de los Ramón y Cajal. Bueno, te digo que yo, por ejemplo, en el caso de mi prima, siempre nos ha hablado súper bien, y esta gente suerte, o sea, tuvo suerte porque no tenía rasgos muy femeninos, pero si no, directamente le habrían dicho que tenía que esperar hasta los 16, porque la ley de autonomía del paciente da la mayoría de edad a los 16. Sí, por eso ahí ya no les queda otra, tienen que hacerlo. No, aquí empezó con 14 años, y además con 15 ya tenía. Yo lo que digo, que posiblemente también la suerte también muchas veces juega un gran papel. O sea, con 15 años ya tenía cambiado el nombre. Eso sí, porque la ley anterior de la Comunidad de Madrid permitía, y no la ley de la Comunidad de Madrid, a ver, la ley de la Comunidad de Madrid permitía cambios en los documentos que eran de la comunidad. Es decir, la biblioteca, la piscina del ayuntamiento... Sí, no el de... Claro. La tarjeta sanitaria realmente lo que hacían era un plástico, o sea, una tarjeta con el nombre, pero realmente no valía, o sea, fuera de la Comunidad de Madrid no valía. Tenía que llevar la del nombre, tenía que llevar las dos. Eso es. Lo que permitió el cambio en los registros civiles
fue una instrucción del Ministerio de Justicia Sí, exactamente. a los registros civiles que instaba a los mismos a favorecer el cambio de los, Sí, que además de nombre de los menores. hubo un caso muy sonado en Calatayud. Claro, a raíz de ese caso, que recogió muchas firmas, pues el Ministerio de Justicia hizo esa instancia. Y con eso los chavales, pues mi hijo, por ejemplo, también, pues lo solicitamos y le cambiaron el nombre, pero no el género. El género vino pues un poquito después que el Tribunal Constitucional anuló un artículo de la ley anterior, lo declaró inconstitucional, y ya los menores podían cambiar también la ley. Entonces, yo te digo que Alex tuvo suerte. Claro, tuvo suerte. Pues muchísima suerte, ya digo, porque la ley de Ramón y Cajal, o sea, de hecho, se dice, o sea, ni se os ocurra pisarla. Ahora mismo ni el Ramón y Cajal ni el Marañón. Porque el jefe de psiquiatría del Marañón, que es el doctor Arango, es el que ha ido a hacer la exposición a la Asamblea de Madrid, a la Comisión de Igualdad. Sí. Y dice, es el que dice que esto es un contagio social. Sí, Los por eso, sí. Y es que, sobre todo las chicas, o sea, aquí las perjudicadas siempre son las mujeres. De los hombres no se hablan nunca, siempre son chicas. Entonces él dice que esto es un contagio. Yo digo, pues en el instituto de mi hijo deben estar vacunados porque no hay ningún contagio. Claro, que sí. O sea que es curioso. De hecho, donde sí que tuvo problemas fue en el tema del deporte, porque era portera además iba a entrar que por suerte pues mi tío tiene mucha con el Real Madrid, iba a entrar a hacer las pruebas, y ahí fue donde tuvo los problemas, realmente, ahí fue donde empezó a tener los problemas. Pues estaba federada o... Claro, estaba federada y además pues lo dejó y ya está, pero sí que ahí fue donde sí que pudo tener un poquito, que es donde también pues eso, hay muchos problemas. Claro, por edad claro. Tienen que jugar. Mi hijo también jugaba al fútbol y no tuvo problemas porque era menor y todavía podían jugar niños y niñas juntos. Pero, Sí, no, pero justo... ella en ese momento, cuando estaba haciendo la transición, tuvo que dejar de ser portera y no pudo ser portera. Porque en los clubes masculinos no le permitían entrar. Claro, pues no tenía nada. Ahí sí que ves, ahí sí hubo que eso es algo que hay que trabajar mucho también, claro. Claro. El tema del deporte, porque eso sí que está bastante jodido. Claro. Ahí meten mucha mierda y nos explican que, bueno, las mujeres atletas de alta competición per se fabrican mucha testosterona, por eso hay controles continuos cada vez que van a competir, porque si dan un nivel alto de testosterona no pueden competir. Pero eso no lo dice. Pero es independientemente que genera ella. Sí, lo genera ella por su entrenamiento, claro. Claro, O sea, si es un entrenador de fuerza potente. Pero les va a quitar justos para los mujeres. ¿Y para ti? Yo os iba a decir que me gusta, ¿no?, cómo ha ido saliendo, porque han salido como diferentes ámbitos en los que al final yo creo que se puede dar esta discriminación, ¿no? Ha salido pues el tema de las escuelas, ¿no? Que bueno, habéis hablado de ejemplos positivos, pero yo creo que todos conocemos casos de acoso escolar, que de hecho yo creo que eso es un punto importante, ¿no? El tema de los protocolos de acoso escolar, ¿creéis que tienen que ser específicos? Porque es un poco lo que hablábamos también allá afuera, ¿no? Una LGTBI-fobia es un acoso concreto, específico, o sea, no se meten contigo ¿no? Es una desigualdad que va orientada ahí, ¿no? A tu identidad, a tu orientación sexual. Entonces, ¿creéis que en el tema de los colegios, los institutos, es importante, ¿no?, poner la diana ahí en protocolos de actuación concretos? Sí. De hecho, hay un estudio de Cobham del año 2022 en el que un tercio de los estudiantes considera que en los centros sigue habiendo discriminación. Es algo bastante importante, ¿no? Hay mucho bullying por el tema de LGTBI-fobia. La verdad es que en nuestro caso, en mi caso particular, no la vi, o por lo menos mi hijo nunca la ha sufrido y él dice que no ha notado nunca nada. Aunque sabemos que evidentemente corrillos a la puerta del cole y han hablado de todo, pero él directamente no lo ha dicho, pero los estudios están ahí. Se han hecho en base, el grupo de educación de COBA ha hecho este estudio con pues, todas las charlas que da a centros educativos y luego pues, las correspondientes encuestas que se pasan a la alumnado. O sea que sí que hay un discurso de odio latente
en los centros, que poco a poco también se van alimentando, pues por lo que ellos reciben el exterior. Yo también trabajo en un instituto, soy conserje, y antes de la pandemia, yo estaba en el Cervantes, que es el Estado de Trabajadores, había elecciones europeas, precisamente, o sea, hace 4 años. Y entonces, bueno, pues trabajó mucho el Parlamento Europeo y tal, y se hizo una encuesta entre los alumnos, y curiosamente Vox aventajaba al Partido Popular, entre el alumnado. O sea, los que han votado a Vox al Partido Popular. Sí, una de las cosas que preocupa a nosotros, nos preocupa mucho, es ese aumento del votante joven a la extrema derecha. Sí. O sea, eso sí que preocupa porque está subiendo, está aumentando. Y claro, y dices, es que, ¿cómo puedes combatir ese discurso? O sea, porque llegan mucho a ciertos perfiles de juventud, entonces, y eso luego pues alimenta mucho el tema de colegios e institutos, o sea, es... Pues hay una forma fácil, pero claro, tiene que implicarse la otra parte, y es los referentes de los chavales. Por ejemplo, si un futbolista, no ya que salga del armario, sino que se haga aliado, eso ayudaría muchísimo a que se redujeran los discursos de hoy. Por mucho que le van a machacar en redes. Y de hecho hay un ejemplo de hace 1 o 2 años de otros futbolistas que fueron a una boda con bolsos y bueno, casi los destrozados. Sí. Pero bueno, han reducido su número de seguidores un 40%, y eso también muchos no están dispuestos a sacrificar su bolsillo, su fama o su buen nombre. ¿Cuánto ha tardado, por ejemplo, una figura global como Ricky Martin en salir del armario cuando todos lo sabíamos menos él? ¿No? Entonces, es que eso es un tema muy complicado, pero sí que sería una herramienta muy buena para todos, el tener un referente al que agarrarte, una tabla en la que poder aferrarte cuando te estás ahogando, el ver que hay alguien con una repercusión, con una legión de seguidores, con un discurso natural, pero lamentablemente no es así. ¿Cuántas figuras globales podemos nombrar en cuestión de segundos que hayan dado un paso al frente, se hayan puesto ellos y hayan dicho, yo soy uno de vosotros? Muy pocos. En contrapunto a lo que comentáis, que me parece que habéis sido súper afortunados, y os estoy escuchando y la verdad es que digo, wow, ¿no? Quiero decir, cada uno ha llegado al momento actual, en la situación que está, y siendo como es, en base a la mochila que carga y a lo que ha ido, lamentablemente, algunas cosas de forma pasiva y otras pues las vas forjando tú dentro de tu personalidad, pero mi historia es totalmente distinta. A mí me han llegado a partir la nariz, a romper una costilla y a arrancar pelo en el colegio. Claro, estamos hablando, yo el año que viene cumplo 45 años, estamos hablando de irnos 30 años atrás. Yo he crecido en Menorca, en las Islas Baleares, y era en ese momento era pues una de las zonas menos propicias para vivir tranquilamente siendo una persona LGTBI, contra todo lo que se piensa de wow, una isla, wow, no, lo que yo he vivido, pero no solo yo, sino que todos los amiguitos y amiguitas que ibas haciendo por el camino, guardería, colegio, hasta el instituto, en las calles jugando a voleibol, en actividades extraescolares, todos los que a una edad temprana, no porque lo reconociéramos abiertamente, sino porque, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? A veces lo sabe todo el mundo menos tú. Todos, sin excepción, todos, y sigo manteniendo contacto con muchos de ellos, y con los que no mantengo contactos porque están bajo tierra, hemos sufrido agresiones a niveles que no os podéis ni imaginar, y porque lamentablemente no está mi madre aquí para contarlo, pero agresiones del nivel que os he comentado. A mí me han llegado a partir la nariz
Y yo desde ¿cómo decirlo? Desde esa culpabilidad que a nivel cultural, religioso, social, tú mismo te vas imponiendo, tú te autoimpones, dices, ¿cómo voy a contar en mi casa que es por esto? Si en mi casa me van a decir que me lo he buscado, ¿no? Realmente llega hasta ese punto el discurso de odio que hemos nacido, hemos crecido con él. Ha habido momentos de tu vida en los que has sido más o menos acusado, pero siempre ha estado ahí. Entonces, mi experiencia realmente en la LGTBI-fobia a la temprana ha sido tremenda. Y ya os digo, yo he corrido mucha más suerte que amigos y amigas que ya no están, han decidido quitarse de en medio o porque realmente se han borrado del mapa y nada se sabe de ellos. Pero en la época actual también, quiero decir, yo tengo dos grandísimas amigas casadas, bueno, una tiene hijos por su lado, otra originalmente por el suyo, pero ahora conviven los hijos de ambas mujeres. Una de esas hijas es lesbiana y está viviendo un auténtico infierno. Con 15 años se ha intentado suicidar 6 veces. O sea que yo creo que depende de la zona, del ámbito, de tu entorno, es algo básico y fundamental para que las experiencias las vivas de una manera o de otra. Afortunadamente yo desde muy temprana edad he tenido un carácter muy fuerte, una personalidad muy definida, y a mí psicológicamente, por todo lo que he vivido, a mí muchas veces me han dicho, madre mía, llega a vivir otra persona lo que tú has vivido y estás más tocado que tocado. Pero no todo el mundo tiene esa personalidad definida, ese carácter definido, las cosas claras, te lo echas todo a la espalda, aunque luego eso supone pagar un peaje, y haces frente al mundo y dices, venga, venid, y si me pegáis otra, procurad que no me levante del suelo, ¿no? Cuando vas creciendo. Pero no todo el mundo es así. Gente luego arrastra secuelas de por vida, gente que se ha quedado por el camino y se empeñan en decir que es porque había otros problemas subyacentes. Eso no es así. Cuando una agresión ha ido acompañada de gritos, insultos, improperios en clara alusión a tu orientación sexoafectiva o a tu identidad y expresión de género, no es una agresión al libre albedrío. Estamos ante un delito de odio por LGTBI-fobia. Entonces, si de base no se lucha contra eso y no se endurecen las penas y no hay un estamento, una organización, alguien que pare los pies a los malos, como los llamo yo, porque es que no merecen ni que se les mencione, los muertos se seguirán dando y seguiremos caminando, pisando cabezas de aquellos que se han quedado atrás porque no han podido hacer frente a esa situación que es una realidad. Yo me alegro enormemente por tu experiencia, por supuesto, por la situación que has comentado también, sí, que eres conocedor, pero lamentablemente en mi situación, y a día de hoy no lo ves de la misma manera, ya la perspectiva es distinta, pero a día de hoy se sigue sucediendo la LGTBI-fobia aquí, en el supermercado, o cuando vas de la mano de la persona con la que tú decides compartir tu vida por el solo hecho de que entre las piernas tiene lo mismo que tú. Quiero decir, estamos ante un problema, una lacra, como he comentado antes, y es una realidad. Y el discurso de odio es el caldo de cultivo de todo ello. Quiero decir, está demostrado, encuestas, estudios que lo avalan. Cuanto más crece el discurso de odio y cuanto más altavoz se le da, más agresiones hay, ¿no? Entonces no estamos descubriendo nada, pero es una realidad, y lamentablemente la gente que ahora está propulsando esos discursos de odio, que son generaciones muy jóvenes, son nuestros médicos, nuestros psicólogos, nuestros psiquiatras y nuestros profesores del futuro, con los que yo no voy a tener hijos, pero con los que va a educarse mi sobrina de 10 años, con los que va a educarse el hijo de la vecina, o
la educación que recibirán los hijos de mis amigos, ¿no? O sea, es gente que naturalizan un discurso y que por el hecho de naturalizarlo, de tener un altavoz y de que parte de la sociedad lo apoye, los demás ven en ello el poder legitimizar el que te peguen porque no pasa nada, el que te peguen porque no tiene el agravante de que te están pegando por tu condición o por tu forma de amar. No es así. Si te pegan al grito de maricón de mierda, están cometiendo un delito por LGTBI-fobia. No es porque midas 1,30, seas pelirrojo o tengas pecas. Entonces, estamos ahí a veces en tierra de nadie y uno de los grandes enemigos de esto es quienes se empeñan en visibilizar y en restar importancia a lo que realmente es una realidad. Lo que pasa es que cuando las causas son ajenas y te tocan de lejos, no escuecen. Pero eso no significa que no existan y no significa que sigan quedándose personas por el camino pese al trabajazo de, por ejemplo, Carla Antonelli, Jimena, en su momento Pedro Cerolo, referentes que nos están facilitando las cosas, pero lamentablemente ellos son pocos y los malos son muchos, por lo tanto sigue pesando mucho y es la realidad, ¿no? Yo volviendo volviendo al tema de los protocolos, considero que tiene que haber protocolos totalmente, pero tienen que ir acompañados por detrás de otro tipo de políticas, o sea, y otro tipo de ayuda. O sea, el protocolo puede estar muy bien en el centro, puede funcionar muy bien, pero si luego fuera no tengo un acompañamiento de salud mental para ese niño, de psicólogos para ese niño o esa niña, si no tengo un acompañamiento de formación y de información cuando ha ocurrido, porque muchas veces los protocolos van basados en te cojo, te traigo y te aíslo, ¿no? Para protegerte. Pues ese protocolo, o sea, pero a nivel, pues eso, lo que como haremos con la pandemia, es cojo a toda la gente que está enferma, la cojo, la aíslo para que no sigan contaminando y esto es lo mismo. Entonces, creo que el protocolo, si lo tratamos así, es contraproducente. Si no hago que ese centro reciba una información y una formación con todos los alumnos de lo que ha pasado, de cómo se puede mejorar, de cómo no llegar a eso, independientemente de un protocolo por un acto LGTBI-fóbico, por un acto de acoso escolar, de como ha pasado hace nada, que han hecho una violación en grupo chavales de 13, 14 años, de 7, 8 chavales a una niña en el cuarto de baño. O sea, me refiero que los protocolos están bien, pero tienen que ir acompañados de muchas cosas detrás. Y creo que ahí es donde las políticas autonómicas, por lo menos de la nuestra, fallan. Es decir, porque el centro puede tener, o sea, tú puedes tener un tipo en la dirección que puede ser, me da igual el partido político, pero es un tío comprometido con sus alumnos porque le encanta lo que está haciendo y le gusta ser director de un centro y puede activar esos protocolos, pero si ya luego lo saco de ahí, el trabajador social o una enfermera o otra, eso se queda bien en el centro, pero todo lo que está después fuera o todo lo que tenemos que hacer dentro del instituto que no me permiten hacer desde mi Consejería de Educación o desde mi Consejería de Sanidad, ahí es donde también hay que meterle mucha caña. De hecho, vamos, nosotros lo llevamos, o sea, no, de hecho ahora se ha hecho, no sé si habéis oído lo que programamos el otro día, que fue el programa Albatros, que es me lo he intentado, porque lo llevaban Jimena y lo llevan Marta Ortega, que son nuestra psiquiatra, y Jimena, la filóloga, lo han hecho ellas, lo presentaron el otro día en el Círculo de Bellas Artes. Yo estoy con ellos, estoy leyéndomelo y demás, son 100 y pico páginas de un protocolo muy bueno y es un trabajo muy bueno para el tema tanto del chemsex, que está ahora ahí, como temas de protocolos para temas de acoso y demás, o sea, se puede trasladar a todo y es un programa bastante interesante. Pero vamos, que los protocolos están muy bien, siempre y cuando pese por detrás. Y siempre y cuando se hable con esta gente. Importante, es decir, hay cantidad de asociaciones en Madrid y de fundaciones en Madrid que tienen muchas cosas que aportar. Hablaba antes de lo de los 2 cortos estos, y ese día también tuvimos una fundación que es Fundación EDI, que se dedican a acoger a chavales de entre 18 y 30 años que son expulsados de sus casas simplemente por ser diferentes. Somos iguales, pero para ellos son diferentes. Entonces, son unos pisos que están semitutelados, o sea, no son tutelados, pues son mayores de edad, pero son semitutelados, tienen solamente 12 plazas
Y todo esto empezó por una iniciativa privada de unos señores que decidieron coger todos sus ahorros y en lugar de pasar una jubilación en las Maldivas, pues decidieron comprar la planta entera de un edificio y montar esto. Entonces, pues Juan Daniel, que es de la fundación, pues nos explicó un poco cómo... Pues entonces hace falta más de eso y que los que estemos dentro de la política escuchemos más a la gente que tiene que verdaderamente hablar, que son los que conocéis la situación. Por lo que hablábamos, porque por mi experiencia, es decir, yo conozco, tengo amigos que lo han pasado muy mal. De hecho, una de mis mejores amigas fue mandada fuera de su casa simplemente por ser lesbiana, estuvo conmigo, su madre dejó de hablar a su hermana porque había cogido a su sobrina, o sea, así, pues muchos, como todos conoceremos seguro, y estemos dentro del colectivo o no, o sea, da igual, o sea, gente que, ¿no?, que se conoce todo. Entonces, yo personalmente he tenido una buena experiencia con padres, con entorno, con familia, con amigos, o sea, he tenido... pero yo vendo que no, o sea, me explico, o sea, yo vendo que lo mío sí, pero que no es así. Lo mío es excepcional, ojalá lo mío fuera la norma y lo otro fuera la excepción, pero es a la punta, o sea, lo mío es la excepción y... Hombre, no estaríamos hablando ahora. Claro, ojalá no tuviéramos que estar haciendo ese tipo de cosas. Así es. Yo me hice activista por dos motivos principales. No es uno más importante que otro, pero son muy importantes. Justo cuando mi hijo empezó el tránsito, en el País Vasco se suicidó un chaval. Porque el sistema de salud vasco le negó los bloqueadores, porque no estaban recogidos. Entonces el chaval, que tenía un entorno familiar estupendo, decidió suicidarse, porque no lo iba a conseguir. Ese fue uno de los motivos que me llevó a la familia. Y otro, porque no quería que mi hijo sufriera la LGTB-fobia que yo sufro, porque yo soy bisexual. Entonces yo estuve con un chico, con el que salí del armario con 28 años, y mi hermana me dijo que por favor me comportaran su boda, porque en la boda de mi primo que había sido el año anterior, me había dado un beso. Entonces yo le dije a mi hermana, pues entonces no había la boda. O sea, yo no voy a fingir lo que no soy. Al final. Y estoy a punto de decirle, ten cuidado y no te tengas que preocupar de otras cosas más importantes. Desgraciadamente mi padre estuvo en la boda con un cáncer terminal. Y a lo mejor, pues, mis palabras fueron casi... Mi pensamiento fue casi profético. Pero sí he sufrido el objetivo. Y dentro de la familia. Y es peor todavía, porque yo ahora más era con quien creía que más confianza y más feeling tenía, más la había defendido a ella, porque mi madre no aceptaba a mi cuñado, o sea, y de repente quien más te da el hachazo es quien menos te lo tienes en casa. O sea, es terrible. Entonces dije, mi hijo no va a sufrir, no va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? O sea, y me voy a pegar con quien sea y desde entonces estoy ahí. Qué bacana. Y es duro, o sea, también es difícil visibilizarse porque, vale, yo me visibilizo como bisexual y si vienen a pegarme, vienen a pegar a mí. Pero me estoy visibilizando por un menor, te pueden ir a por el menor. Entonces, y hemos salido en muchos medios de comunicación, entrevistas, radio, hay un montón de artículos. Él siempre con la cara tapada, evidentemente. La pandemia para eso no vino muy bien, porque me voy a llevar mascarilla. Pero me planteé eso, o sea, él no va a pasar por lo que yo pasé. Al final es que yo creo que es una parte, o sea, te toca directamente en la identidad, ¿no? O sea, prefiero la identidad a nivel psicológico, o sea, se empieza a construir en la niñez, pero luego la adolescencia es una etapa ahí súper crítica, se consolida en la vida adulta, son tus creencias, son tus valores, pero es tu identidad de género, es tu orientación sexual. Entonces, cuando alguien hace un delito de este tipo, ¿no?, un delito de odio, te está atacando en tu parte más personal, tu parte más profunda, en tu propia identidad, ¿no? Te sientes con baja valía, me imagino, ¿no? Totalmente, sí. Es así, porque se te cae el mundo, o sea.
Claro, eso es lo que comentaba yo antes con que no todo el mundo, o sea, no todas las personas que sufrimos LGTBI-fobia o acoso lo gestionamos de la misma manera o cargamos la mochila igual, ¿no? Todo depende principalmente de cómo eres tú, de cómo te han formado, de la educación que has recibido, del apoyo que tienes en tu casa, que es fundamental. Si en tu casa al menos tienes el refuerzo y esa parte tuya es fuerte, te resulta menos difícil de digerir el afrontar lo que te venga. Si encima en tu casa tienes un ambiente hostil, en el colegio, en la calle, entre amigos, en el deporte, pues se te complica más y claro, los malos no van a meterse con qué mal te queda el pantalón hoy, ¿no? Se van a meter en lo que saben que tú, de una forma u otra, a veces de forma activa y a veces pasiva, has manifestado que es la parte vulnerable de ti. Entonces, van a ir a eso. Es como desde hace unos años, ¿no? La dinámica de utilizar o de incluir dentro de nuestro argot o de nuestra jerga la palabra maricón, ¿no? Para que deje de ser un arma arrojadiza y que aunque lo utilicen de forma peyorativa, tú le quites fuerza porque lo estás utilizando realmente como una palabra a tu favor, ¿no? Entonces, desde el momento en el que ven que hay algo que no te hace daño, pues dejan de utilizarlo, son así de maravillosos y tienen esa empatía y esa catadura moral y esa calidad, ¿no? Pero si ven que van a por ti y hay una parte que tú saltas como un resorte o que te hundes o que ven que realmente te afecta, pues van a por ello, o sea, sin piedad, ¿no? Entonces, efectivamente, y luego depende de en qué época del año, o sea, de en qué época de tu vida te encuentren. Eso puede dejar huella de por vida, puede ser devastador o a lo mejor sirve para hacerte más fuerte y bueno, que la vida ya te vaya preparando y al final pues te conviertes en una persona más que tiene más habilidades que otra a la hora de gestionar los ataques, ¿no? Pero sí van a tu parte vulnerable, eso es así. Nosotros una de las cosas que le dijimos a mi hijo desde el principio es que tuviera bien claro que no tenía la culpa de nada. Que la culpa la tiene el del enfrente, en todo caso, por no aceptarle, por no entenderle, y eso se lo repetíamos muy mucho. Y al ver esa conexión que tenemos con respecto a su situación, su madre y yo, evidentemente le hemos ido inculcando herramientas para el poder saber si se defiende o no, y de rodearse de un grupo de amigos que yo el año pasado en su cumpleaños se lo decía. Digo, el mejor regalo de tu cumpleaños este año son tu grupo de amigos. Porque hablan libremente, uno es gay, la otra es lesbiana, la otra es bisexual, y hablan libremente de su orientación, de su identidad, sin miedo. O sea, han creado entre ellos un entorno tan seguro y amigos aliados, o sea, que no hay heterosexuales también, que nadie les va a poder hacer nada. Y él tiene esa fuerza y lo sabe, pero claro, porque se ha construido desde su casa. Hemos tenido diferencias, mi mujer y yo, evidentemente, ¿no? En algunos aspectos. Pues el otro día, antes se lo comentaba con Abraham, el tema de la medicación, pues mi mujer le tenía mucho miedo, lógico, la medicación nunca sabes cómo te va a reaccionar, sí. Pero yo le decía, porque entiendes, ¿no? Que un niño sano que apenas va al médico nada más que para ponerse las vacunas que le corresponden y poco más, de repente tengan que someterse a un tratamiento médico continuo. Y yo le decía a mi mujer que tú valoras o pesa que es mejor un pinchazo cada 3 meses que le va a doler porque el bloqueador es de los que se cristaliza y duele un neumonio, o que dentro de 2 o 3 años tengamos que meternos en psiquiatras, psicólogos, porque su cuerpo ha cambiado y no lo quiere. Y empecemos con tratamientos y a lo mejor entraría en una dinámica de la que no nos podemos sacar nunca. Pues yo prefiero que le pinchen cada 3 meses. Porque el bloqueador lo que hace es eso. Él empezó a tiempo, no lo había desarrollado nada y justo empezó a desarrollar y empezó el bloqueador, por lo cual su cuerpo nunca cambia. El bloqueador se retira, que eso es otra de las cosas que
que las TERFas dicen que es que hormonamos y mutilamos a nuestros hijos, y no, ¿verdad? O sea, los bloqueadores se utilizan en muchos ámbitos, no solo para las personas trans. Por ejemplo, pues niñas con pubertad adelantada, que empiezan con 6-7 años de tener las reglas, se utiliza el bloqueador. O antes le ponía el ejemplo a Abraham, de una vecina nuestra, que además de la misma edad que mi hijo, que quiere ser atleta de alta competición, pero por genética se iba a quedar bajita al empezar a tener la regla, y entonces para poder llegar a la estatura que necesita la han bloqueado hasta que haya esa estatura. Y eso es el discurso que se vende y que cala en la gente, y que maltratamos a nuestros hijos, que nos encanta medicarles, operarles, mutilarles. Vamos, a mí lo más bonito que me han llamado en redes ha sido tu Miguel. Y lo que tú dices, yo le decía, ya llega un punto en el que el insulto le digo, vale, ese ya me lo sé, ahora invéntate otro peor. Claro, lamentablemente nos acostumbramos a eso. Claro. Entonces ya se acabó la conversación. Si ven que eso me duele y me hace daño, siguen. No, te corto. Ya está. Al final lo que decíais, ¿no? Yo creo que es verdad que no todo el mundo afortunadamente a lo mejor tiene esas habilidades, esas herramientas, o no ha tenido a lo mejor ese entorno un poco seguro para afianzar esa identidad y el poder hacerlo, ¿no? Claro. No es fácil tampoco. Es decir, claro, nosotros de repente te llega este tsunami de que... A ver, porque tú vas viendo, o por lo menos nosotros veíamos que nuestro hijo nos iba dejando piedras. Pues no quiere ponerse una falda, no juega con muñecas, o sea, no tiene comportamientos no normativos. Entonces, tú lo vas dejando y nosotros lo dejamos, bueno, pues ya está, pues si quieres jugar con a lo mejor con una muñeca, pues juega. Si te va a hacer más feliz, pues juega. Él tenía un cochecito, es verdad, de bebé, que le regaló una de las abuelas, pero dentro del cochecito iba sus pelotas de fútbol, no iban muñecas, y paseaba sus pelotas de fútbol por el patio. Pues si eso te hace feliz, pues ya está. Entonces, íbamos viendo y vas recogiendo esas piedras que te va dejando, que no sabes a dónde te van a llevar, porque, bueno, está creciendo, está experimentando, está conociendo el mundo. Y en un momento determinado, con 7 años, veo un personaje de una serie de televisión, que es una chica lesbiana, pregunta qué es, nosotros se lo explicamos, y dice, pues yo debo ser eso. Ya encuentra un referente, algo al que agarrarse, y que entiende, que le hace entender lo que aún se siente. Y es cuando, 2 años después, cuando es consciente de que su cuerpo empieza a cambiar, cuando dice que necesita ayuda. Entonces ya todas esas piedras nos llevan al camino que nos lleva. Pues eso es fundamental en todo, porque vosotros habéis recogido las piedras, pero no las habéis tirado, las habéis dejado. Y ha habido un momento en el que os ha llegado la piedrecita que ha hecho que el puzzle de repente cuadre, y el entorno es súper importante, es lo que hablabais. O sea, yo tengo la gran suerte de eso, de que mi entorno, mis padres, mi núcleo más cercano, pues al principio no lo entienden, ¿vale? Pero no lo cuestionan. O sea, tan importante es, en un momento determinado, yo no lo entiendo, pero no lo voy a cuestionar. Tienes que hacer tu vida como tú veas, como... Entonces, claro, pues llega un momento en el que, lo que hablabas, tu personalidad, si el pilar fundamental tuyo, que es tu padre, tu madre, tu hermana, que son los que verdaderamente te importan, están ahí, pues hay momentos en los que posiblemente sí que hayas vivido, en mi caso, haya vivido cosas que sí que hayan podido ser LGTBI-fóbicas, pero yo no las he asumido así porque me han resbalado, porque he dicho, es que no me estás haciendo daño, es decir, daño dicen que hace quien quiere, no quien puede, o sea, hace quien puede, pero no quien quiere. Entonces, quizá por eso a lo mejor también no tengo esos, porque los he ido borrando, o no han sido, para mí han sido anécdotas, que a lo mejor las veo o los escucho amigos, o escucho con gente que te habla y te cuenta y dices, pues fíjate, pues yo, pues por ejemplo, yo tuve un episodio en el pueblo en el que, pues sí, fue una agresión homofóbica verbal, pero como la contestación de mi padre cambió todo el discurso de la otra persona, no lo vivís. Es como dices, pues si es que
si es que diciéndote esto estoy arruinando lo que tú quieres conseguir, ¿no? Entonces pues, hay momentos en los que tu entorno es fundamental, tener lo que tú decías. Mi hijo tiene un núcleo de amigos súper importante y eso es verdaderamente lo importante, porque además el que tiene que decidir quiénes son sus amigos es él. Y si él se siente a gusto con uno en concreto, pues a ti te puede parecer lo que sea, pero es que es el referente amigable que tiene mi hijo y es el que necesita en este momento. Si lo tiene que cambiar, lo cambiará. O sea, otra cosa es que se vean los dos y se pongan a la gente. Entonces, no. Pero, entonces, eso es lo que hablo yo, por ejemplo, mucho con mi hermana, que yo tengo un sobrino heterosexual, pero claro, él, muchas veces hay amigos suyos que no entienden que hable de Rubén y de Javi, por ejemplo, en este caso. Yo ya estuve casado en su momento y hablaban de Miguel y él hablaba siempre a sus amigos de Miguel y de Javi. De hecho, es rarísimo, porque él tenía un primo perro, es decir, él, cuando me hicieron hacer por primera vez un dibujo de alguien de su familia y tal, dibujó a mi perro, entonces puso primo perro. O sea, ¿sabes? Que por eso digo que, entonces, yo siempre se lo he dicho a mi hermana, porque hay veces pues, que llega y digo, Yoli, tu hijo tiene los amigos que tiene que tener, te pueden gustar más o menos, da igual, o sea, de hecho, pues una vez me dijo, tío, dice, yo es que no sé si soy gay, digo, hijo, que no lo sabes soy yo, o sea, entonces, muchas veces, claro, también es cierto, con mi cuñado me decía, pero bueno, a lo mejor es porque te ve a ti, porque, entonces, digo, digo, pero que no solamente me ve a mí, hay dibujos animados, hay películas, hay juegos, o sea, hay una serie de parámetros, y claro, si uno tiene ahora 22 años, realmente tiene su identidad de género definida, pero nunca se sabe, dentro de 10 años lo mismo la cambia, o sea que yo tengo amigos, pues eso, que son, yo fui muy precoz, yo salí del armario con 17 años y venía de tener novia. Lo que pasa es que te das cuenta que hay algo que te rechina y pues, salí del armario y dije, pues hay esto. Además, yo que soy muy de frases, entonces yo soy hija de mis padres, digo, esto es como cuando me decís que hay son lentejas, pues esto es lo mismo, papá, no hay lentejas, si queréis bien, y si no... Pero yo venía de una base de tener a un padre que se había preocupado siempre por los demás, que era una persona que si había un indefenso al lado yo veía cómo le ayudaba, si tenía que ayudar a un compañero de trabajo le ayudaba, veía una madre que respetaba mucho las decisiones de su marido en ese sentido. No hablo de machismo, sino hablo de que mi madre tenía también otras ideas, o sea, mi padre estaba fregando los platos mientras que mi madre estaba haciendo... O sea, entonces he tenido, claro, un entorno en el que para mí los valores de la persona eran fundamentales y de ayudarnos. Entonces, claro, te lleva a que no tengas ningún problema a la hora de poder expresar lo que sientes o cómo eres. Pues es fundamental la formación, o sea, la formación y la información es que son fundamentales. O sea, y desde una edad súper temprana, o sea, llegando a cada, como se suele decir, a cada público como tengas que llegar, con el mensaje como lo tengas que dar para que lo entiendan. Para eso estáis las expertas que deberíais, y los expertos que deberían de estar ayudando a los que toman las decisiones políticas para sacar leyes, para dar presupuestos y demás, y que muchas veces nos miramos. Hablo así porque nosotros nos dedicamos a la política, y independientemente de que nosotros estemos en un partido muchísimo más realista, pero hay que hablar así, muchas veces también nos miramos al ombligo, es decir, buscamos nuestro libro, queremos vender nuestro libro, entonces hay veces que a lo mejor suena muy así, ¿no? Pero hay veces que hay cosas del contrario que las puedes escuchar y trasladarlas, traértelas tú, cambiarlas, ¿no? Pero que hay veces que pueden estar bien, o sea, no voy a decir en esto, ¿no? Pero yo qué sé, en plantar 20 árboles allí, ¿no? Pues, pero que... Entonces nosotros los políticos somos los que debemos de escuchar más, y muchas veces lo escuchamos. Y a los que intentamos escuchar nos da mucha cera también, ¿eh? O sea, también nos da mucha cera. Y luego lo mismo, ¿por qué llegan a una población tan joven ciertos discursos? Pues por ejemplo nosotros nos preocupamos mucho por la salud, o sea, y entonces claro, esa preocupación por la salud para un chaval de 16 a 20 años o a 18 significa restricción, y no me gusta que me restrinjan. Voy por ejemplo al caso de los vapers ahora, ¿no? O del tema del tabaco, o sea, entonces nosotros miramos por la salud, tenemos una ministra de Sanidad que es nuestra y que intenta llegar a ciertas cosas. Entonces ese discurso es muy complicado para un chaval de 16 años, de 17, de 18, es decir, o sea, yo pongo el caso siempre que bueno, en primera persona de mi sobrino,
mi hermana muchas veces castigaba cuando se portaba mal, cuando tenía 15 y 16 años, a mi sobrino con el móvil. Y yo le decía, le estás aislando socialmente. Es una mierda, cuidado, pero le estás aislando socialmente. Si tú le quitas el móvil a tu hijo, no se va a enterar absolutamente de nada. Digo, porque están los 16, 20 en el mismo parque y se están comunicando por mensaje, no están hablando. O sea, hemos llegado ahí, vale, bien, no deberíamos haber llegado, bien, pero ahora mismo no le castigues con algo que encima le estás excluyendo de su grupo de amigos. Que es una jodienda, porque es que es el castigo que tienes que tener, ¿no? O sea, entenderme lo del castigo, ¿no? Es para que aprendas, hijo, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, otro, pero es que le estás excluyendo a nivel social, y eso es, por eso digo que el discurso, llegar al joven, el populismo llega mucho más, o sea, lo hemos visto con el señor Alvise, es decir, es que ha sacado 400.000 votos más de los seguidores que tiene. Y en una población mayor también, es decir, que hay gente de 60, 65 y 70 años que ha votado a este señor. Muchos. O sea, entonces que un señor con un discurso como el que tiene, que luego cuando hablas con gente que le conoce de Sevilla y demás, no tiene nada que ver, es decir, él vende esto, pero es que no tiene nada que ver luego por detrás lo que hace. Y el problema es que no se ve lo que hace por detrás, porque si se viera lo que hace por detrás, muchos dirían, hostia, tú, Entonces es importantísimo la formación y la información para mí. Sí, lo que pasa es que también hay muchas veces, ¿no? Habéis nombrado algún caso, yo también creo que lo he visto, ¿no? Compañeros profesionales y demás, en ocasiones hay mucha LGTBI-fobia institucional, ¿no? O sea, de Sí. personas que se supone que te tienen que ayudar, que te tienen que tal, y al final lo que decís, ¿no? Ese discurso de odio también yo creo que lo han normalizado, lo han... Entonces, cuando tienes que acudir a ciertos, pues bueno, ¿no? Eso, a un psicólogo, a un profesor y demás, o a un médico, y te encuentras con este discurso, es, bueno, a lo mejor una persona, lo que decís, ¿no? Que ya tiene una formación, ya tiene una experiencia vital, lo puede distinguir y puede buscarse otro profesional, ¿no? Pero también creo que hay que combatir un poco con eso, con esa parte y acudir sobre todo, o sea, por ejemplo, los psicólogos, es que no hace falta que lo digan, ¿no? Pero está en el código ético, el hecho de no puedes juzgar, ¿no? Ni la orientación sexual de nadie, ni su identidad de género, pero se oyen casos, ¿no? De que hay mucha LGTBI-fobia, eso, institucional, ¿no? Sí. Sobre todo, yo me voy a mi ámbito, o sea, vengo por más nadie, entonces me voy a mi ámbito a nivel político, sobre todo cuando ves discursos de políticos que te venden una vida y luego en su partido votan otra cosa, ¿no? El caso de Maroto, o sea, es un tipo que cuando tú conoces la vida de esa persona y la conoces en Vitoria, es decir, cuando tú le conoces como alcalde de una ciudad como Vitoria, siendo homosexual reconocido, con su pareja, o sea, una serie de cosas, y entonces dices, joder, esa gente que está teniendo ese referente, que me da igual que sea de derechas o de izquierdas, que es un referente bueno, visible y bueno, porque puede tener sus defectos como todo el mundo, pero hay una línea en el tema del respeto y demás que este señor en su momento tenía y que de repente la cambia porque si no, no puedo seguir haciendo carrera política. ¿Vale? Cosa que hay una persona, como por ejemplo Carla Antonelli, que cuando la restringen en el Partido Socialista a hacer ciertas cosas, dice, señores, me voy. Eso se llaman principios. Eso es. Entonces, si directamente en los que te gobiernan ves que no hay principios, que no tienen valores, pues a nivel luego de un psicólogo, de un psiquiatra, o sea, que realmente son profesionales. Y el psiquiatra igual, el médico igual, o sea, no pueden juzgarte por... ¿Ves? Ahora me llega otro caso de cuando fue el World Pride, ¿vale? Pues dio la casualidad de que yo cogí hepatitis A. Entonces, cuando yo voy al médico, el World Pride fue en julio, porque cayó que caía como ahora, que nos retrasaron y cayó en julio. Yo fui al médico de cabecera a finales de agosto. Dime tú a mí qué periodo de incubación de hepatitis A tuve. Y lo que me dijo es, claro, es que en el orgullo y tal,
ha habido muchos casos, de hecho tal, nos empezó a intentar decirme un poco y le dije, digo, mire, digo, lo primero yo no fui al Orgullo de Madrid porque estaba de vacaciones fuera. Eso es lo primero. Digo, y lo siguiente, el que haya tenido una intervención quirúrgica que sea complicado y que esté tomando 4 Norotines diarios, 4 ibuprofenos, 4 paracetamoles y más un antibiótico que me están dando, no puede ser que me haya jorobado el hígado. Y por eso estoy entrando en una hepatitis A. Puede ser. Y es lo que hablamos, o sea, yo tengo el recurso a lo mejor por la fuerza de personalidad y tal, de ir a un señor profesional que le tengo. Pero, y realmente estamos volviendo un poco al principio, ¿no? Realmente eso sí es LGTBI-fobia. Totalmente. Pero tú has tenido las herramientas, claro, que no y lo he la visto. facilidad de gestionarlo, que eso se lo dicen a otro y se queda planchado en la consulta. A mí me iba a decir que por qué tenía que decirle a mis padres y a mi hermana y a mi tía y a otro amigo que había estado viviendo conmigo, que por qué tenía que pedirle una carta para ellos para que, digo, porque es que digo, en sanidad pública lo piden. Es decir, la hepatitis A, usted tiene que darme un documento para que yo se lo facilite a todas estas personas para que vaya a su médico de cabecera y le vacunen de la hepatitis A, porque eso lo dice salud pública, no porque a mí me dé la gana. Es que me has llamado. ¿Cómo que te han llamado? Digo, claro, porque yo he ido a urgencias, en urgencias me han hecho la prueba, estoy muy malito, entonces me han hecho la prueba y me han hecho una analítica de sangre y han visto que tengo hepatitis A. Entonces, desde allí han llamado a salud pública y salud pública me ha llamado y me ha dicho, oye, usted es su médico de cabecera y este es el protocolo que usted tiene que seguir. Entonces, eso que hablamos, yo tengo esa herramientas, claro, pero pues eso, llega un salito de 20 años, de 22 años y le pasa esto y lo ves en la miseria, claro, porque además tengo que llegar a mi madre y decirle, papá, que se tienes que ir a vacunarte porque tengo... ¿Vale? Cuando muchos de los casos que hubo ese año fue por 2 fuentes de agua de la Warner. O sea, cuando se cruzaron los datos, ¿vale? Casi todos los pacientes salían de las fuentes de la Warner, de fuentes de agua de la Warner, del parque de la Warner de San Martín de la Vega. Para que veas. Pero es que realmente lo que estamos hablando todo depende también del código ético de cada uno y de lo profesional que sea y realmente de lo que merezca o no desarrollar ese trabajo, porque hay una psicóloga que tiene tropecientos mil seguidores, no me preguntéis cuántos, pero se acerca más al millón que a los cientos de miles, y hace poco se hizo viral un discurso en el que decía que se han aumentado los casos, o sea, cada vez somos más personas LGTBI debido a las vacunas, que ya sabe de buena fuente que a los que se les ha completado la pauta pues tienen más posibilidades de desarrollar homosexualismo que las personas que se han negado a ser vacunadas. Una psicóloga que imparte cátedras, charlas, que habla no sé cuántos idiomas y lo mismo habla en China que en Paraguay, difundiendo ese discurso, lo peor de todo es no que únicamente lo difunda desde el despacho y no lo vea nadie. Lo peor de todo es que ese discurso tenía 200.000 likes. No estamos hablando de 200.000 comentarios, entre los que podrían estar comentarios positivos y negativos. Estamos hablando de que 200.000 personas dijeron que les gustaba el discurso que esta persona difundía. Estamos hablando de no una recién licenciada, estamos hablando de una mujer que lleva ejerciendo 20 años, que por lo visto para que te atienda esa mujer en su consulta es peor que pedir mesa en el bulli en su momento. Entonces es como, en serio, es lo que hablaba yo antes, ¿no? Si las nuevas generaciones son las que más odio vierten y son las que se están preparando para ostentar esos cargos, esas profesiones, ¿qué futuro nos espera? Porque es que estas personas sí que hay estudios reales que avalan que hay personas con calificaciones, con notas y que sacan su carrera con unas evaluaciones de sobresaliente para arriba, y esas personas
tienen perfiles solicitando que vuelva a haber la bandera preconstitucional, diciendo que somos engendros, diciendo que lo somos por vicio, que el VIH existe por nosotros. Quiero decir, esas personas que luego te van a atender en una consulta médica son las que sueltan ante un aforo de cientos de miles de personas que poco menos que somos los causantes de la guerra mundial o de que el COVID existe por nosotros. Entonces, la preparación, si no tiene una educación de raíz y de base adecuada, es lo que tiene. Hay auténticos enfermos y auténticas máquinas de matar, porque pasivamente matan, ostentando cargos que, lejos de apoyarte, lo que hacen es destruirte. Pero no solo eso, que te destruyan a ti, sino que van germinando esa semilla alrededor del mundo. Entonces, es lo que hay hoy en día. Pues yo te quería hacer una pregunta a lo que estás comentando. Las redes sociales, tú además eres muy activo con las redes sociales pueden llegar efectivamente, para bien y para mal, evidentemente no es igual la LGTBI-fobia o el odio que se puede vivir, por ejemplo, en un municipio como Pinto, que en un pueblo de Zamora. Bueno, yo tengo precisamente un amigo que tuvo que emigrar al extranjero precisamente pues para vivir su sexualidad. Luego, bueno, ya volvió a España, pero pues por como él quería, ¿no? Las redes sociales pueden llegar para bien y para mal a todos esos sitios, pero ¿cómo se combate el odio en las redes sociales? A base de predicar, de ignorar a toda esa gente, de apropiarse, lo que habéis hablado antes, de sus maricones de mierda, por ejemplo, ¿cómo? Devolviéndosela, aguantando. Lamentablemente, en mi caso personal, he crecido con ello, he crecido con el insulto, he crecido con los golpes, he crecido con las malas palabras. Entonces llevo, desde que tengo uso de razón, siendo atacado por una razón u otra. La diferencia es que cuando eso te toca de pequeño, pues te afecta de una manera, y es volver, ¿no?, un poco a hablar de lo que hemos comentado. Cuando ya tienes herramientas, te has forjado y te has te has determinado de una manera y te estás expresando y te estás vivenciando de una manera determinada, realmente es llevar lo que vives en tu día a día real a las redes sociales, pero exponencialmente multiplicado por 1000. Yo tengo una publicación, la verdad que soy súper activo. En TikTok tengo una publicación de cerca de, pongo esa como ejemplo, ¿no?, 8.000 visualizaciones. En 2 días tenía 6.000 visualizaciones. Dentro de esa publicación hay, no sé si son 300 likes, ¿no?, que en favor de esa publicación, pero aparte de esos 200 o 300 likes hay 1.000 comentarios. 1.000 comentarios con su creador, con su foto, con su quiero decir, no son bots ni son fakes, son gente que ha entrado, ha dedicado tiempo a ver esa publicación y a escribir, y el 80% de esos mensajes están cargados de odio. Pero es que no os podéis imaginar a qué nivel. Quiero decir, y esto lo extrapolo a todas las publicaciones que tengo, muchas de ellas superiores a 3.000 visualizaciones, a miles de visualizaciones en pocas horas. ¿Cómo lo combates? Pues lo combates, a mí muchas veces también, igual que digo la parte negativa, digo también la positiva, ¿no? A mí me escriben por privado y me dicen: es alucinante cómo después de la paliza que te están pegando virtual no se te mueve ni un pelo en la contestación, pero no saben el trabajo que hay detrás, no saben lo que yo he tenido que sufrir para llegar a ese punto de contención y de no ponerme a su nivel. Entonces, igual que ellos utilizan lo que hablábamos antes, donde ven que te hacen daño, pican más, yo lo hago a mi manera también torticera, ¿no? Es como vosotros cargáis de odio y yo respondo con muchos corazones, con una sonrisa y con respuestas muy edulcoradas, lejos de la respuesta que yo podría llegar a dar en otros tiempos,
y lo saben perfectamente las personas que me conocen de años, que me dicen, no me puedo creer que tú seas el que está respondiendo a ese ataque, ¿no? Porque en mi vida real lo haría de otra manera, pero precisamente porque sé que hay mucha gente viéndolo, contengo y pienso, bueno, yo ya he superado eso, a mí no me está afectando, pero veo que hay mucha gente viendo mi perfil. Si en algo puede ayudar mi forma de gestionarlo, pues a por ello, ¿no? Entonces intento no notar, que no noten que me afecta, porque al fin del día te acaba afectando, somos personas y todos tenemos días mejores y peores, pero de no darles el gusto. Y si de entre todas esas miles de visualizaciones y miles de mensajes de odio que puedo recibir en una semana entre todas las publicaciones, que son más los de odio que los de apoyo, hay un solo mensaje que diga wow, para mí ya merece la pena ese ejercicio de contención y el peaje que pago, porque me dicen, date cuenta que te está viendo, eres una persona anónima, pero realmente a la semana te están viendo miles de personas y no sabes quién hay detrás de ese perfil y le estás contestando desde la provocación, ¿no? Pasiva. No sabes lo que puede ser de ti. Digo, bueno, aquí estamos esperándole. Quiero decir, no tengo ningún problema. Perdona, pero es que el centro se cierra a las 9. Gracias. Yo quería apuntar, que creo que es importante también, la LGTBI-fobia dentro del colectivo. Hace 3 días, el lunes de esta semana, yo he sufrido, estoy en los grupos trans que hay dentro de Coban, he sufrido un ataque LGTBI-fóbico por parte de 2 mujeres trans, diciendo que el cruising solo lo realizan personas que son homófobos. Entonces dices, bueno, yo que lo he tenido que hacer de joven, porque, bueno, que no había otra opción, era otros tiempos y no había tantos locales como hay ahora, era complicado. Pues, o sea, tú te estás tirando piedras a tu propio tejado. O sea, tú que sois, como dice, de las personas que más sois atacadas dentro del colectivo y estáis atacando. O sea, es que es inconcebible. Y es la transfobia, la LGTBI-fobia del colectivo se da por 2 vías. Por un lado, por los grupos que se forman. Es decir, o eres oso, o eres musculado, o eres tal, o eres cual. Y no hay posibilidad de que se combinen esos grupos, tienen sus locales específicos y yo he tenido la experiencia de pasar al lado de uno y decir, qué asco, porque tengo pelos. Esa es una realidad que también, como sabéis, en el colectivo feminista, pues no sé si tiene que ser por la forma de crecimiento, el desarrollo, pues eso, orgánico, ¿no? de todos estos tipos de colectivos, pero el movimiento feminista, sabéis que los enfrentamientos han sido muy, muy cruentos y, bueno, yo tengo amigas que incluso han vivido también agresiones físicas, ¿no? Y muy, muy... En fin, yo creo que todas esas diferencias también forman parte de la madurez también de los propios colectivos, ¿no? Y yo confío en que seremos capaces también de solventarlas, ¿no? En todos los colectivos y en fin. Yo una última pregunta por mi parte. Y perdóname porque me ha parecido muy interesante que yo ya me quiero llevar el aprendizaje. ¿Qué consejos nos daríais para los que estamos en las instituciones trabajando? Por ejemplo, os cuento un caso también que nos pasa aquí en Pinto y que estoy segura que pasa en muchos municipios. Nosotros siempre hemos decidido no blanquear a partidos políticos que decían una cosa, predicaban otra y, bueno, en fin, o que apoyaban a partidos políticos abiertamente en contra del colectivo, ¿no? Cuando estás efectivamente en las instituciones te planteas, bueno, pues esa dicotomía entre, bueno, el diálogo y pues, el decirles, bueno, hasta aquí hemos llegado porque os estamos blanqueando y eso no redunda en beneficio del colectivo. ¿Qué consejo nos dais? Ya nos echan más rápidamente. Pues el consejo yo creo que es manteneros firmes en vuestras convicciones y en vuestra esencia, porque eso es lo que marca la diferencia frente a la mediocridad que hay en la política. Si lo hablábamos antes, los que hoy dicen, los que ayer aprobaron la ley trans, hoy son los que la machacan, la sabotean y la derogan. Entonces,
Creo que eso es importante porque es que si no, no podemos estar a medios tiempos, ¿no? Como un concejal que hay aquí que propuso el medio año soy de izquierdas, medio año de derechas, con tal de tenerlos a todos contentos. Es que eso no es hacer política, porque lamentablemente no se puede llover a gusto de todos, pero sí se puede luchar por todos. Y eso es lo que muchos partidos no hacen. Y defender lo que decíamos de lo de los principios. Pues si tú tienes unos principios, los tienes dentro de tu casa, en la vida pública o en la vida privada. El ejemplo de Carla Antonelli, ¿no? Y sobre todo no decir que no. Es decir, o sea, nosotros decimos que no a algo en concreto porque es negativo, pero damos soluciones para trasladar lo positivo. Entonces, aquel que te dice que no porque lo estás diciendo tú, o sea, no... Pues me blanqueo viene muchas veces por ahí porque dices, bueno,